Hola, soy Jacqueline Escobar, asociada del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas. Para este video les voy a comentar acerca de las recientes modificaciones que se han dado a la regulación del mercado alternativo de valores, conocido por sus siglas como MAP. Antes de comentarles acerca de las modificaciones, es importante tener claro qué es el MAP. El MAP es un segmento del mercado de valores que tiene ciertas reglas que son mucho más flexibles que las reglas que están establecidas en el régimen general. ¿Por qué? Porque estas reglas van a ser aplicables a emisores que tienen particulares características, que son especialmente pequeñas y medianas empresas, justamente para ayudarlos a hacer esa transformación de una empresa familiar pequeña a una empresa corporativa, ¿no? Y que tengan la posibilidad de acceder al financiamiento, no solamente del sistema bancario, sino también del mercado de valores, con las facilidades, con los beneficios, tanto para el procedimiento de inscripción, tanto para un régimen sancionatorio mucho más flexible y formatos más simples. Todo esto con la finalidad de incentivar a estas empresas a dar ese gran salto. Son dos modificaciones, una al reglamento del mercado alternativo de valores y otro al reglamento que aprueba los manuales que se necesitan para elaborar la documentación que se tiene que presentar al momento de inscribir los valores en este mercado, ¿no? Que básicamente es una especie de corolario de las modificaciones que se han hecho en el reglamento del MAP. Hay ciertas modificaciones que en realidad no son tan significativas, son modificaciones en cuanto al uso de los términos, algún cierto énfasis a cuál es la finalidad del mercado alternativo de valores. ¿Cuáles yo creo que son las principales modificaciones? Primero están las referidas a cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el emisor para poder beneficiarse de este tipo de mercado, que tiene que obviamente tener las características de tamaño. No puede ser una empresa corporativa la que puede emitir en un mercado alternativo de valores. Entonces, desde el inicio primero se estableció un monto máximo de ingresos de 200 millones de soles. Ya luego en el 2016 el monto máximo se amplió a 350 millones de soles, pero este monto estaba calculado sobre una base promedio de los últimos 3 ejercicios que tuviera la empresa. Y ahora la finalidad es ampliar ese horizonte a 5 ejercicios con el enfoque de que pueden haber fluctuaciones en ese periodo, y de esa manera, si es que el periodo de análisis se amplía, ya no se vería tan arriesgada la empresa a perder la condición de una empresa que puede listar en un mercado alternativo de valores, ¿no? Esa es la primera modificación, de 3 años a 5 años el promedio de los ingresos de las ventas o de la prestación de servicios que tenga la empresa. Luego tenemos que, si es que en caso se perdiera esa condición, esto es que la empresa llegue a superar el nivel de ventas que ha establecido la norma, que es de 350 millones, antes se establecía, una vez que pierdes la condición, automáticamente pasas al régimen general. Esto significa cumplir con todas las normas que cualquier empresa corporativa tendría que asumir, ¿no? Entonces lo que la SMB ha entendido, y muy bien ahí, es darle un plazo de adecuación que han establecido desde un año. O sea, una vez que se verifique el hecho, la ocurrencia de que tú has superado ese monto de 350 millones, un año después tú recién vas a estar sujeto a las obligaciones del régimen general, como empresa ya no del MAP, sino como una empresa que lista en el mercado general. Luego tenemos que también habían restricciones con respecto a qué empresas pueden acceder, ya no del hecho de los ingresos, sino del hecho mismo de que haber listado o no antes en el mercado de valores. La idea en ese momento, entiendo, de la SMB era que esto no va dirigido a empresas que ya han asumido las obligaciones, ya han revelado su información. Sería una descoordinación, pues, cambiar de régimen cuando ya lo habías hecho, ¿no? Han mantenido esta restricción con respecto a las empresas que están listando actualmente, pero han eliminado, han derogado la parte que restringía el acceso a aquellas empresas que quizás en un primer momento listaron en bolsa, se registraron en la SMB y vendieron sus valores en el mercado general, pero por X motivos se retiraron y pueden entrar, una vez que se hayan retirado, pueden entrar al MAP siempre y cuando cumplan con las condiciones que tienen que cumplir los emisores del MAP. Entonces, esos son los dos cambios principales con respecto a la condición del emisor del MAP. Y luego tenemos los cambios que están dirigidos a la presentación de la documentación de información. En el proyecto de esta norma se lanzaron directamente a suprimir el requerimiento de los informes de clasificación de riesgo.
Ahora ya con la aprobación, entiendo debido seguramente a las discusiones, a los comentarios que se han recibido, lo que se ha hecho es suprimir, sí, el informe de clasificación como un requisito, pero solamente en el caso de que los valores estén ofertados a inversionistas institucionales, lo cual es entendible, ya puede ser opcional, ya será el inversionista institucional si es que requiere o no un informe de clasificación de riesgo. No, en general los informes de clasificación de riesgo solamente se requieren uno por la norma para las empresas MAP, y en el caso de instrumentos de corto plazo también es opcional, siempre y cuando se cumpla con... Luego, otra flexibilización que ha implementado la SMB es con respecto a la presentación del reporte del cumplimiento del buen gobierno corporativo. Esta obligación recién es exigible a partir del tercer año. Antes se había establecido a partir del tercer año siguiente a la fecha de inscripción, al año de inscripción. Ahora se ha cambiado, ya no es al año de inscripción, sino al año de colocación. También se ha indicado que el cumplimiento de este reporte no va a ser por todo lo que comprende, todos los anexos que comprende este reporte, sino solamente al anexo A, que es una carta de presentación de la empresa, y a la sección B, que se refiere a cumple explica sin el sustento, las políticas que implementa cada empresa. Entonces básicamente lo que se está haciendo es, te obligo a presentar un reporte de buen gobierno corporativo, pero solamente de una manera declarativa, ¿no? Ya el sustento ya es simplemente a voluntad de la misma empresa. Luego, otro cambio que se ha implementado es con respecto a las contribuciones a la SMB en el caso de que la empresa se dirija una oferta al mercado de inversionistas institucionales. Una empresa que tenga las condiciones para ser un emisor MAP puede hacer su oferta en el mercado de inversionistas institucionales con el 50% de la tarifa que normalmente se cobra a cualquier emisor en este otro mercado. Bueno, luego de describir los cambios, es importante tener en cuenta que falta mucho. Los incentivos que se dan para que un mercado adquiera profundidad tienen que darse de los dos lados, tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. Ya tenemos muchos incentivos que están dirigidos a los emisores, pero en realidad sería realmente trascendental que se implementen, por ejemplo, incentivos tributarios para los inversionistas, ¿no? Incluso el SMB en su mismo reglamento establece que se tiene que divulgar de manera precisa que las empresas más representan un mayor riesgo, ¿no? Y ese mayor riesgo se vería compensado si es que se hace una exoneración tributaria de las ganancias de capital que tengan los inversionistas. También tenemos, por ejemplo, la otra figura de que los estructuradores que participan de esta etapa previa a la solicitud de inscripción de los valores de las empresas MAP se vean también incentivados, ya sea a hacer servicios subsidiados o a que la certificación de haber prestado ese servicio a una determinada empresa MAP les sirva para beneficios tributarios también. No existen otras figuras en la experiencia internacional donde hay determinadas entidades que guían a estas empresas a llegar a alistarse en el mercado de valores. Tenemos los market makers también, que de alguna manera le dan liquidez y seguridad de que los valores van a ser colocados, ¿no? Estas medidas, que en realidad sí son efectivas para hacer que haya más emisiones, más emisores, más inversionistas en este mercado, ya quizás superan las facultades de la SMB, pero esta entidad como organismo técnico regulador sí puede liderar un proyecto normativo de ley, ¿no? Y eso es básicamente política de Estado. Y sí es muy importante, sobre todo en nuestro país, fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, por ahí van los comentarios. Se han hecho ciertas modificaciones, pero en realidad yo creo que la percepción de muchos va a ser que no van a tener la efectividad que se espera, ¿no? Que recién con estas últimas medidas que les estoy comentando podría así darse el gran crecimiento que se necesita en este mercado.